Volvemos de nuevo con la primera mesa en la que va a hablar el Banco de España y la CNMV. Los reguladores son decisivos en el crecimiento de blockchain. Ambos forman parte del Sandbox Financiero, que es el laboratorio de proyectos innovadores de empresas. En el Sandbox Financiero español ha habido una primera mitad de proyectos admitidos que eran de tecnología blockchain. Es una tecnología que ha sido muy protagonista en este laboratorio. El Banco de España tutela el euro digital y la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como todos ustedes saben, supervisa el impacto de la tecnología blockchain en el mundo de la inversión. En la mesa está don José Manuel Marqués, jefe de la División de Innovación Financiera del Banco de España, a mi derecha, que lleva más de 13 años en el banco, y Francisco del Olmo, subdirector de FinTech y Seguridad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El Banco de España afronta cambios importantes. El Banco Central Europeo estudia el proyecto de un euro digital y está en el grupo de los 7 mayores bancos centrales que estudian el lanzamiento de sus divisas digitales con el Banco Internacional de Pagos para determinar posibles riesgos sistémicos. José Manuel Márquez nos va a explicar la situación de este entorno. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a la Universidad de Navarra y a Susana por organizar este evento, que siempre es un gran evento en torno a blockchain y siempre es un modo de reunirnos, como decían, de un modo multidisciplinar y poder hablar de todas las oportunidades que hay. Lo que me han pedido que les cuente es un poco el estado del proyecto del euro digital. Como saben, es un proyecto que no es del Banco de España, es un proyecto del Eurosistema, en el cual estamos involucrados todos los bancos centrales y que es algo en lo que están embarcados pues, la mayoría de los bancos centrales del mundo. Creo que el último recuento eran en torno a 110 bancos centrales están analizando y viendo la posibilidad de emitir monedas digitales. Algunos de ellos, como en el caso de Bahamas, ya lo han emitido. Algunos también están más avanzados, como el caso de China. Y bueno, pues la idea es contarles un poco la situación en la que nos encontramos. Pero antes de entrar en ello, siempre me gusta hacer una reflexión para ver qué está pasando en los sistemas de pagos. Básicamente los sistemas de pagos siempre lo pongo así, es como esta cosa que no se suele estudiar en las facultades de economía y no se suele prestar atención, pero es fundamental y es básico para que funcione el sistema financiero. Y de hecho, es una de las piezas que en la última crisis financiera que tuvimos no se vio afectada y no tuvo ningún problema y menos mal, porque desde luego si tiene problemas o funciona mal, pues las consecuencias pueden ser realmente graves. En algunos países en vías de desarrollo es verdad que hay problemas de inclusión financiera, que los sistemas de pago, las posibilidades de pago no llegan a todo el mundo, pero en general en los países desarrollados pues los sistemas de pago son bastante eficientes. Hay áreas donde se puede mejorar, como los pagos transfronterizos, y en torno a estas áreas en las que se puede mejorar, pues hay una iniciativa global fomentada por el G20, por la Junta de Estabilidad Financiera, en la cual participa también el Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercados del BIS, del Banco Internacional de Pagos, que básicamente ha identificado hasta 19 bloques en los cuales hay que hacer algo para mejorar el acceso a los pagos. Estos bloques van desde utilizar stablecoins, desde utilizar las CBDCs, a mejorar el horario de acceso, mejorar quién tiene acceso a dinero de banca central. Es decir, se han identificado hasta 19 cosas en las cuales se va avanzando. Bien, esta es la situación tradicional, podríamos decir, en torno a los sistemas de pagos. ¿Por qué funcionan bien los sistemas de pagos? Básicamente porque conseguimos, uno, que se mantenga la confianza en el sistema, que no haya problemas significativos. Para esto hay una serie de principios de ciberseguridad, de resiliencia, de acceso que se debe mantener en los sistemas de pagos. Esto es fundamental y se mantiene un doble acceso. Por un lado existe el dinero de banca central, que es el que emiten los países, lo que llamamos como dinero fiat, y luego el dinero de banca comercial que emiten los bancos privados en su creación de dinero con bancos privados. Cuando hacemos un depósito y cuando dan un crédito se crea dinero privado. La confianza en el sistema se mantiene porque hay un intercambio entre estos dos dineros y básicamente la mayoría del dinero que se utiliza es dinero privado y porque hay toda una supervisión que garantiza la estabilidad de las instituciones que gestionan y crean este dinero. Esto es la esencia de nuestro sistema y por qué confiamos en él. Bien, en este sistema, que como digo es eficiente, funciona razonablemente bien, irrumpen nuevos actores. Y lo que tenemos con la propuesta hace un par de años de Facebook, con Libra, ahora Diem o Novi, va cambiando de nombre, y con otras figuras que surgen, es propuestas
que utilizando la tecnología de blockchain muchas veces, que evolucionando lo que habían creado Bitcoin y otras criptomonedas, consiguen dar estabilidad a estas monedas a través de respaldo y consiguen que su uso sí que se pueda utilizar masivamente, no como depósito de valor, no como fuente de inversión, sino como instrumentos de pagos. Ante todo este abanico que se abre, ¿qué hace el mundo regulatorio? ¿Qué hacen las autoridades? Lo primero dicen, el sistema de pagos son los cañerías del sistema, es importante que exista. Y lo primero que se hace es, para que esto sea seguro, para que no haya problemas de estabilidad, para que no haya problemas de protección al consumidor, hay que regular y hay que poner unos parámetros en los cuales funcionen estos sistemas. Se reconoce que pueden dar ganancias al sistema, se reconoce que pueden incorporar cosas que no se hace ahora con los pagos, pero se dice hay que darle cierta estabilidad. Y en torno a esto hay una serie de iniciativas, hay recomendaciones regulatorias a nivel global y en Europa tenemos lo que se conoce como MiCA, que es un reglamento que está bastante avanzado, que probablemente el próximo año acabe siendo aprobado, que intenta regular no solamente servicios de criptoactivos, sino también toda la emisión en torno a este tipo de stablecoins y especialmente en stablecoins que pueden tener una huella global. Entonces, esta es la primera reacción que se hace. ¿Cuál es la otra reacción que se hace y de la cual les voy a hablar? Pues por parte de los bancos centrales se plantea, en este mundo de nuevas propuestas de pagos, de nuevos raíles de pagos, de nuevas formas de pagos que utilizan el blockchain, etcétera, puedo garantizar con mi dinero de banca central, que básicamente son los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central y el efectivo, ese es el dinero de banca central que existe. ¿Con este sistema puedo garantizar esta convertibilidad con el dinero privado que creasen estos nuevos intermediarios? Pues una reflexión es probablemente no, y por eso tengo que pensar de qué formas puedo mantener esta convertibilidad que hay entre dinero público y privado, que es la base de la credibilidad en el sistema. Y al mismo tiempo, y ya avanzo una cuestión importante, se plantea en una cosa que no quiero que creen con los sistemas de pagos, es una fragmentación excesiva. Está claro que se pueden aportar innovaciones, que se puede aportar más eficiencia, pero sería muy malo o sería muy poco deseable que tuviésemos un montón de sistemas de pago funcionando y que no se hablasen entre sí. Por poner un ejemplo de muy lejos de aquí, que es el caso de China, en China parten de una situación mucho menos desarrollada en sistemas de pagos, desarrollan un sistema de pagos digital por parte de dos grandes compañías, que son Alipay y WeChat. Se desarrolla y en la actualidad prácticamente no se usa el efectivo en China, se utilizan medios de pago de estas dos compañías, pero entre ellas no se hablan, no son interoperables. La gente tiene que tener una de las dos, una, la otra o las dos. Entonces, en cierto modo, ¿por qué el Banco Central de China se plantea emitir una moneda digital? Por dos cosas. Porque quiere que haya interoperabilidad entre ellas y porque quiere permitir el acceso de otros jugadores. Porque otra cosa que también preocupa es, podemos tener competencia en el sistema, pero dadas las economías de escala y de red que tienen estas compañías, pueden acabar aglutinando todos los pagos y no permitir la competencia. Bien, voy a seguir avanzando porque si no me comeré el tiempo de Fran y Fran tiene cosas muy interesantes que comentar. Esto ya lo conté en la anterior jornada, requisitos básicos que tiene que tener el euro digital. Voy a contar ahora la reflexión que hacemos dentro del euro digital porque cada zona tiene sus peculiaridades, lo que les he contado es un poco la generalidad de todas ellas. En primer lugar, los requisitos básicos, convertible a la par, no se trata de crear una nueva unidad de cuenta, es el mismo euro, 1 a 1, libre de riesgo y bajo el control del eurosistema. El eurosistema es el que lo controla, el Banco Central es el que lo gestiona. Se accederá a él a través, hay gran parte del proceso que no hará el Banco Central, como sea el onboarding, la verificación de requisitos de blanqueo, etcétera, se hará a través de entidades supervisadas. Hay que ver qué son esas entidades supervisadas. Pueden ser bancos entidades de pago, pueden ser entidades de dinero electrónico. Esa es una discusión que hay que tener. Debe ser compatible y no debe de matar la innovación en el sector privado, que es donde creemos que tiene que estar la innovación, y debe de mantenerse la confianza, que les he dicho que es la clave del sistema. ¿Qué cuestiones hay que discutir? Y todo esto son cuestiones en torno a las cuales se está discutiendo y se está avanzando. ¿Cómo se accede? Como les he dicho, quiénes son los intermediarios a través de los cuales se va a distribuir este euro digital, que es un pasivo del Banco Central, no es un pasivo de un banco comercial. La privacidad, ¿cómo se gestiona la privacidad? Todo que sea digital es trazable y, por tanto, no es completamente anónimo como sería una transacción con el efectivo. Si hay uno que establece restricciones para hacer esa transición hacia un entorno donde se usa el euro digital, se tiene claro que el introducir una moneda digital tiene implicaciones para el sistema bancario tal y como existe en la actualidad, con lo cual hay que ver cómo se hace la transición y que no se creen problemas de estabilidad financiera.
cómo se representan, si solo en cuentas, en toques, en una combinación de ambos. Es un bien público y tiene que llegar a todos, con lo cual hay que ver formas o figuras en las cuales puede funcionar, al menos temporalmente, de modo offline, si se remunera o no a partir de determinados tramos, para evitar que, además de ser un medio de pago, también sea un depósito de valor. No se quiere que sea un depósito de valor, no se quiere crear una figura de inversión, se quiere buscar un medio de pago principalmente. El estatus legal, lo que se conoce como legal tender, lo que se conoce como dinero de curso legal, tiene ciertas variaciones entre países, con lo cual hay que ver realmente qué tipo de figura queremos darle a un euro digital, que sería igual para todos los países. Hay excepciones en lo que se entiende como dinero de curso legal en cada país. Y por último, es una cuestión clave, la interoperabilidad. La interoperabilidad tanto con otras monedas digitales de banca central, para no crear fragmentación en pagos transfronterizos, como interoperabilidad con otras figuras de pago dentro de cada país, para no crear fragmentación. Porque básicamente aquí estamos hablando de crear algo que sirve para conectar todo y que no fragmente los sistemas de pagos. ¿Cómo estamos? Lo que se hizo en octubre de 2020 fue básicamente, a raíz de un grupo de alto nivel que se creó dentro del Eurosistema, se produjo un informe. El grupo se creó a principios del 2020. En octubre se produjo un informe donde se analizaban conceptualmente los principales aspectos y características que tenía que tener el euro digital. A partir de la publicación de ese informe se abre una vía de experimentación, consulta pública y diálogo con organismos internacionales. Aquí, básicamente, que es la que hemos ya finalizado. La idea era ver qué es posible. Ahora os contaré básicamente las conclusiones de la experimentación, ver qué espera la gente. También les daré una referencia a qué es lo que espera la gente, que se publicó en un artículo por parte del Eurosistema, y también entender cómo van avanzando otros organismos. ¿Y dónde estamos ahora? Pues lo que se ha iniciado es lo que se llama como un proyecto de investigación, que la idea es, y les daré algunos detalles de en qué consiste, es crear un prototipo, crear las características que tiene que tener este prototipo. Se continúa hablando con todos los interlocutores, se tiene claro que tiene dimensiones muy importantes y es muy stakeholder esto de una moneda digital. Y hay cantidad de cuestiones, y si quieren en las preguntas ahondaremos en ellas, que escapan de la decisión del Banco Central. Hay cuestiones relacionadas con la privacidad, relacionadas con qué tipo de funciones se le quiere incorporar al dinero, en lo cual los legisladores y la Comisión Europea o el Parlamento Europeo tienen mucho que decir. El Banco Central puede poner técnicamente cuáles son las posibilidades, pero no es quien tiene que decidir. Y por último, pues también está profundizando en aspectos jurídicos y en cuestiones legales que deben de ser ajustadas para introducir el euro digital. Abajo tienen aproximadamente la duración de esto, de esta fase en la que estamos ahora, que sería en torno a 3 años, y una vez que estuviera listo se lanzaría ya lo que sería un prototipo y se tomaría la decisión o no de ponerlo en circulación. La parte de experimentación, básicamente se hicieron 4 cosas. Aquí la idea no era ver cómo se va a hacer el euro digital, sino probar proyectos de principio a fin para ver lo que la tecnología me puede permitir. Y lo que se hizo fue probar básicamente cuatro aspectos. Un primer bloque de experimentación en el que básicamente era coger algo que ya existe, como son los pagos inmediatos, y ver si realmente serían escalables para dar respaldo al euro digital. Bueno, la respuesta es que sí, que básicamente son escalables, pero hay funcionalidades, pues como la programabilidad, que es difícil de hacerlo convivir con estos pagos inmediatos. Pero sí que sería escalable y sí que se podría poner en marcha. Lo segundo fue, bueno, se puede hacer como 2 niveles, un nivel donde se utiliza esta infraestructura centralizada y conectar además con una infraestructura descentralizada y ver si funciona. De nuevo, bueno, pues da más flexibilidad, permite incorporar más funciones, da más resiliencia probablemente y también tiene suficiente escalabilidad. Esa fue la conclusión. El tercer bloque fue, ¿y si lo hacemos todo en blockchain solamente da escalabilidad suficiente? Y también en este bloque se probó cómo se integrarían distintas soluciones o distintas pruebas de identidad digital soberana dentro de esta red de blockchain. De nuevo, aparentemente la tecnología sí que permite hacerlo, aunque hay que profundizar más, sobre todo en el tema de identidad digital. Y por último, pues lo que son soluciones de pago offline, si es posible hacer instrumentos portables que se conecten en un momento online para actualizar las cuentas. Este es probablemente el bloque que menos se pudo avanzar, que se hizo a un nivel más conceptual, menos práctico y en el cual hay que profundizar más. De todos estos experimentos hay publicaciones específicas donde cuentan el detalle técnico de las implicaciones, pero aquí tan solo la idea,
Ya digo, no es decir qué modelo vamos a seguir, sino ver si la tecnología tiene posibilidades o no. En general, la respuesta ha sido que sí en todos los ámbitos. La encuesta que se hizo, en la que participaron prácticamente más de 8.000 participantes dentro del Eurosistema, ahí tienen pues, el típico análisis de qué palabras fueron lo más importante, y en el centro ven lo que más preocupa a los ciudadanos. No quieren un euro digital anónimo. No es que hubo algunos países donde había un porcentaje significativo, en torno al 20%, que sí querían cierta anonimicidad dentro del euro digital, pero en general lo que se preocupaba es cómo se va a gestionar la privacidad. Se tiene claro que probablemente no hay que ser completamente anónimo, pero hay que gestionar y hay que regular qué uso se va a dar a los datos, cuándo se pueden ver o no los datos. Tiene que haber unas claras líneas de cómo se va a utilizar esa información. La parte de la intermediación o el alcance europeo, la soberanía europea eran cuestiones que importaban también, y ya tienen otras cuestiones que también importaron al público. Por último, bueno, los grupos, contactos bilaterales que tenemos con otros bancos centrales para garantizar cierta interoperabilidad y para ver que todos avanzamos y compartimos experiencias. Esto es una cuestión muy general. Aquí intentamos que no haya cuestiones estratégicas y que se compartan realmente reflexiones. Básicamente hay un grupo muy importante de diálogo entre el Eurosistema y la Comisión Europea, porque, como he dicho, hay muchos aspectos en los cuales los reguladores y los legisladores tienen mucho que decir, y en este grupo están avanzando en cuestiones muy técnicas y está teniendo un diálogo muy fluido. A nivel de los grandes bancos centrales y a través del Banco Central Europeo, es quien nos representa en cuanto al Eurosistema, hay un diálogo informal con el resto de grandes bancos centrales. Aquí están incluidos, bueno, grandes bancos centrales excluyendo China, que es un observador, pero no participa como tal dentro del grupo. Está la Reserva Federal, está el Banco de Japón, está el BCE representando el Eurosistema, el Banco de Inglaterra, Suiza, Suecia y Canadá. Es un grupo que publicó recientemente un informe en cuestiones de interoperabilidad, en cuestiones de estabilidad financiera, y por último pues se mantienen contactos bilaterales con otros bancos centrales por lo mismo, para compartir experiencia. Y ya cierto detalle del proyecto de investigación que hemos iniciado. Aquí el propósito, esta es la fase que va a durar en torno a 2-3 años. Aquí la idea es definir, por un lado, y es en lo que estamos en la actualidad, definir, en primer lugar, en el euro digital inicial, que probablemente no se querrá tener todo al principio, se irá por fases. Esto es una cuestión que hay que decidir. En el euro digital, ¿qué casos de uso se quiere hacer? Es decir, el primer prototipo que decíamos de euro digital, ¿para qué lo queremos utilizar? Hay que definir qué casos de uso, hay que definir qué aspectos tiene que tener ese prototipo, hay que definir cómo se distribuye, quién hace qué, por así decirlo, y una vez que se tiene todo esto definido, pues se hará una licitación pública a ver quién puede proveer las distintas piezas, y se empezará, a partir de estos 2 años en los que se definen todas estas características, se empezará a montar el prototipo para irlo probando y decidir si se lanza o no el euro digital. Y bueno, pues para hacer todo esto, pues se pueden imaginar que se ha creado una estructura tremenda de grupos, no solamente con la Comisión, sino también con la industria. Hay un grupo de contacto con la industria, hay un grupo de contacto con todos los comités relevantes dentro del Eurosistema, porque esto tiene implicaciones de política monetaria, tiene implicaciones para el efectivo, tiene implicaciones de estabilidad financiera, tiene implicaciones para los pagos, obviamente, tiene implicaciones jurídicas. Pues hay como un grupo intercomités donde todos los ángulos están representados, y también se mantiene un diálogo con la sociedad, y se hacen en distintos países, está habiendo como grupos de enfoque para conocer distintas preocupaciones, y poco a poco pues irá colaborando más con todos ellos. Y como he dicho, la Comisión Europea es una pieza clave para tener en cuenta en este diálogo. Y esto es un poco lo que quería compartir, tampoco quería comerme más tiempo, y encantado de cualquier pregunta, y de nuevo muchísimas gracias por la invitación y por la organización del evento. Muchas gracias, José Manuel Marqués. Ahora vamos a hablar con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Comisión prepara la circular de publicidad sobre criptoactivos tras unas campañas que empapelaron varias ciudades españolas con el Bitcoin. Y Francisco del Olmo nos va a contar en qué punto se encuentra. También nos va a hablar de la regulación que afecta a los criptoactivos y, sobre todo, la que más incide en la inversión supervisada por la CNMV. Cuando quiera, Francisco del Olmo, y muchas gracias.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a Blockchain Economía y a esta magnífica Universidad de Navarra por invitarnos. Bueno, mi objetivo es en 10 minutos intentar mostraros o trasladaros una foto de la regulación relativa a criptoactivos y también relativa al uso o a la implementación de las tecnologías de registros distribuidos dentro de las infraestructuras de los mercados. Esta es la foto. Aquí podemos ver cuatro grandes iniciativas regulatorias, 2 reglamentos, el de MiCA, que ya comentó antes José Manuel, que intenta, por una parte, poner orden o regular la emisión de criptoactivos, lo que viene a ser el mercado primario, y también la actividad propia dentro de este ecosistema, ¿no? Lo que son los proveedores de servicios de todo tipo. No voy a entrar en detalle de MiCA, porque creo que hay otra ponencia en que se detalla más. Hay un reglamento que pretende, que es el Reglamento de Régimen Piloto de Infraestructuras DLT, que pretende impulsar la implementación de las infraestructuras dentro de los mercados de valores, utilizando esta tecnología y sobre el que sí nos vamos a detener bastante, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos 2 iniciativas más, que son las que una ya está implementada, ya está traspuesto, que es la Directiva sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, que bueno, pues básicamente incluye como sujetos obligados a 2 de estos proveedores de servicios que he comentado antes, en concreto los que ofrecen servicios de cambio de criptoactivos por monedas fiduciarias, por fiat, y a los proveedores de custodia. Y luego tenemos la circular de publicidad sobre criptoactivos, que esta ya sí es una iniciativa propia de la CNMV, cuyo ámbito objetivo es intentar poner un poco de orden en la publicidad sobre criptoactivos como medio de inversión, ¿no? Por supuesto, afecta tanto a los proveedores de servicios que pudieran hacer, que son mayoritariamente los que hacen este tipo de publicidad, como cualquier otro tercero que pueda hacerlo por cuenta de estos, ¿no? ¿Qué pretende esta circular? Bueno, pues básicamente establecer unos requisitos, especialmente de transparencia, especialmente de traslado a los potenciales inversores en este tipo de criptoactivos de los riesgos que supone la inversión, que muchas veces pues, no están o no son suficientemente claros, y establecer también un proceso de comunicación previa de este tipo de campañas cuando tienen un aspecto, cuando tienen una condición de masivas, es decir, cuando realmente pues van al público en general, que van a tener que comunicar a la CNMV y bueno, pues habrá, por supuesto, también dentro de esta circular pues determinadas acciones que podamos tomar desde la CNMV en materia de supervisión de estas campañas publicitarias, ¿no? Lo que sí me gustaría dejar muy claro es que esta circular en ningún caso pretende regular la actividad que están prestando los proveedores de servicios sobre criptoactivos, al igual que tampoco lo hace la Directiva de Blanqueo de Capitales, que únicamente se ciñe a aquellos aspectos o procedimientos que tienen que implementar como sujetos obligados, que este reglamento, o sea, que este marco, digamos, regulatorio, y ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva, vendrá, en su caso, con MiCA. Y, bueno, me gustaría ahora en esta slide intentar ver un poco el cambio de paradigma que nos viene con, una vez que estén implementadas todas estas normativas, sobre todo MiCA, ¿no? Es decir, hasta ahora, pues todos hablábamos, desde 2017, más o menos, que empezaron con las ICOs, hablábamos de 3 tipos de criptoactivos, ¿no? Los utility, los securities, los payment. También hay híbridos, ¿no? De hecho, en algún país o en algún Estado miembro de la Unión Europea pues establecía un híbrido entre utility y security, que eran los virtual financial assets, ¿no? Bueno, pues ya yo creo que esto va a cambiar, ese tipo de denominaciones cambia con MiCA. Cuando llegue MiCA estarán los criptoactivos que están bajo MiCA, entre ellos estarán
algunas stablecoins, como ha comentado mi compañero José Manuel, y el resto de criptoactivos que no sean instrumentos financieros, ¿no?, con algunas restricciones en cuanto a los que podrían ser, digamos, más utilities. Entonces, hablaremos de los que están en MiCA, de los que son puramente utilities, que únicamente ofrecen productos y servicios y que estarán, pues, como hasta ahora, amparados por la normativa de consumo, y luego los instrumentos financieros, que, por supuesto, muchos de ellos serán, a su vez, criptoactivos, ¿no? Y ahora vamos a hablar del reglamento de régimen piloto de infraestructuras del ET, que yo creo que es ahora mismo de las 3 iniciativas, de las 4 iniciativas que he comentado, la más interesante y que además nos viene enseguida. Si todo va bien, es posible que después del verano que viene tengamos ya en funcionamiento este reglamento. ¿Cómo surge? Bueno, pues surge a partir de un report, un advice que se hizo desde ESMA. ESMA es el regulador europeo de los mercados de valores, a la Comisión Europea, en el cual se ponían de manifiesto determinados obstáculos que permitían, especialmente en los mercados secundarios, la utilización o la implementación de las tecnologías de registro distribuido dentro de estas infraestructuras, dentro de este ámbito, ¿no? Si es verdad que en la parte de primarios, en las emisiones, también había ciertas dificultades, pero en todo caso resultaban siempre, digamos, más abordables desde otros puntos de vista. El objetivo de este reglamento, ¿no?, pues ante la falta de infraestructuras de ET, porque realmente es que no hay, lo cual dificultaba identificar qué obstáculos normativos exactamente habría que abordar, pues entonces la normativa no era fácil que se pudiese adaptar. Entonces, los objetivos son el desarrollo de unos mercados secundarios para instrumentos financieros que se puedan emitir directamente en infraestructuras del ET y promover, sobre todo, formas más eficientes tanto en la parte de negociación como en la parte de post-trading, ¿no? Y luego conseguir experiencia. Al final, esto es algo que en otros países se está abordando de forma más o menos tímida, pero en Europa nos falta esta experiencia tanto al sector como a los supervisores y reguladores. Aquí os muestro, no voy a entrar en detalle, pero en este documento, en este advice a la Comisión, se identificaron algunos puntos que habría que analizar para ver realmente en toda la normativa que aplica a los mercados de valores qué posibles modificaciones podría haber o qué posibles obstáculos se encontraban. Desde el MiFID, por supuesto, de uso de mercado, temas de blanqueo, como he comentado antes, de firmeza, transparencia, por supuesto también en la emisión de folletos. Y bueno, este sería el reglamento, esto es lo que propone el reglamento. Propone que puedan entrar en funcionamiento determinadas plataformas que ofrezcan tanto la parte de negociación, se correspondería con las plataformas multilaterales de negociación, como la parte de post-trading, es decir, los depositarios centrales de valores también podrán acceder a este régimen piloto. Y lo que sí me gustaría dejar, creo que esto no es un sandbox. Quiero decir, aquí realmente se va a entrar y se va a hacer negocio. Es decir, se va a monetizar la entrada en este régimen piloto. ¿Cómo va a funcionar? Mediante un sistema de exenciones. Es decir, hemos identificado qué dificultades, qué obstáculos tenemos con la actual normativa en los mercados de valores y lo que se va a permitir es solicitar. Cuando llegue un proyecto, se va a permitir solicitar determinadas exenciones, pero además exenciones realmente relevantes, como podemos ver. Por ejemplo, que no haya intervención de intermediarios. Que en estas plataformas cualquier inversor pueda ir con su wallet e invertir directamente. Yo creo que es uno de los paradigmas de este tipo de plataformas. También se incluye la exención en cuanto a la actuación o a la participación de una cámara de contrapartida central, como actualmente es necesario dentro
de una plataforma de trading y el registro de anotaciones en cuenta. Es decir, se supone o se entiende que la propia blockchain debería ser un medio de registrar la titularidad de los criptoactivos e incluso que no sea necesaria la participación del depositario central de valores. Hay más exenciones, pero bueno, he recogido estas 4 que creo que son las más relevantes. Por supuesto, va a haber ciertas limitaciones. Es decir, no vas a poder entrar con una emisión de 1.000 millones de Telefónica. Es decir, va a haber determinadas limitaciones en cuanto a la tipología de instrumentos financieros que van a poder negociarse en estas plataformas. Obviamente, no se va a permitir a aquellos que tengan un carácter complejo, ¿no? Los OTCs, por ejemplo. También va a haber una serie de limitaciones, ¿no?, en cuanto a la capitalización admitida y al tamaño de cada una de las emisiones. Yo creo que van a ser cifras, están todavía pues en proceso de negociación, porque este reglamento pues está ahora mismo en el estadio de trílogos y de negociación con Parlamento y la Comisión, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía falta por definir, pero la verdad es que hay bastante interés por todas las partes de que salga cuanto antes. Y va a haber un proceso de autorización, en principio por parte de las autoridades supervisoras, en este caso en España por la CNMV, por nosotros, en el cual vamos a tener que analizar un proyecto, es decir, nos va a poder venir cualquier proyecto de infraestructura, de plataforma, que tenga la intención de operar en el marco de este régimen piloto y, en base a eso, pedirá una serie de exenciones que tendrá que justificar. Es decir, no, yo no necesito un CDS porque lo voy a hacer de esta forma, lo tendrás que justificar. Si existe algún tipo de riesgo, tendrás que explicar cómo se va a mitigar. Se valorará y se admitirá para que empiece a funcionar en el marco legal de este régimen piloto, aunque, como es un sistema de exenciones, el resto de la normativa sí que será de aplicación. ¿Qué tipo de blockchain? La verdad es que no hay ningún tipo de limitación en cuanto a la tipología de redes, puede ser cualquiera. Y, bueno, pues este régimen piloto puede durar unos 5 años y en 5 años se tendrá que valorar si realmente esta tecnología tiene sentido, aporta eficiencia suficiente como para llevar a cabo algún tipo de modificación normativa. Se podrá prorrogar si realmente vemos o se ve desde la Comisión Europea que realmente conviene dejarlo pues un tiempo más, ¿no?, para seguir probando. O bien se toman iniciativas regulatorias para adaptar, ya sea mediante la modificación de la actual normativa o creación de una nueva, no lo sabemos, y obviamente durante ese tiempo se prorrogaría el régimen piloto, ¿no? Conclusiones. Bueno, pues tenemos un reglamento MiCA por delante, un reglamento que, en el mejor de los casos, podría estar para finales de 2023, con lo cual queda lejos. ¿Por qué tan lejos? Pues básicamente porque es un reglamento muy ambicioso, tremendamente ambicioso, que ha sido complejo, está todavía en negociación y que además requiere de un desarrollo de segundo nivel muy amplio. Y eso pues implica que tengamos que ponernos a trabajar, una vez que se apruebe, en ese desarrollo de segundo nivel, lo cual implica que esto pues va a tiene que tener unos plazos razonables para que se pueda llevar a cabo ese desarrollo. No ocurre así con el reglamento de régimen piloto, que entraría directamente en funcionamiento a los 9 meses, en principio, de su aprobación, porque no requiere de un gran desarrollo de segundo nivel, ¿no? Hay otras 2 iniciativas regulatorias importantes, como es la transposición de la Directiva de blanqueo de capitales, y que, bueno, pues por lo menos se habilita un registro para este tipo de sujetos obligados, lo cual, digamos que pues solventa de alguna forma
pues los procedimientos necesarios en esta materia, ¿no? Es verdad que no están todos los proveedores de servicios que quizás deberían estar, de acuerdo con Gafi o de otras instituciones, pero bueno, yo creo que es una gran medida. Y luego está la de la circular, la circular de publicidad, cuyo objetivo es, bueno, pues intentar proteger al potencial inversor, pues evitando, digamos, publicidad que pueda ser de alguna forma engañosa o incompleta. Y por último tenemos una gran iniciativa de la Comisión Europea, que es el reglamento de régimen piloto de infraestructuras del ET, que sinceramente creo que es un buen reglamento y nos va a poner, no digo a la cabeza, pero sí en una muy buena situación dentro del entorno internacional por, bueno, pues por cómo está diseñada y por las ganas que hay también del sector de tener este tipo de oportunidades. Y con esto he concluido. Muchas gracias nuevamente y ha sido un placer. Muchas gracias a los dos por vuestra presencia. Es muy importante que los supervisores de este nuevo entorno hayan abierto esta tercera edición de la jornada Blockchain Economía. En unos momentos vamos a empezar la tercera mesa con los registradores de la propiedad y mercantil, que van a aclarar, entre otras cosas, la venta de inmuebles mediante plataformas de tokenización. Gracias.